la puesta en marcha del proyecto. ¿Sí? Va a ser responsabilidad de todo el equipo el llevar a cabo a buen término un proyecto. Para esto va a ser necesario que cada uno de sus integrantes del equipo, en este caso de TCP, pues se haga responsable de recopilar o llevar a cabo el registro de toda su información. Buenas noches, Rodrigo. El registro de toda su información. También tiene que garantizar de alguna manera por individual la calidad que cada uno de nosotros pongamos en lo que estamos produciendo, ¿sí? ¿Para qué? Para que al final de cuentas, pues todo el producto en conjunto tenga una buena calidad. Todos vamos a ir dando seguimiento al avance de nuestro proyecto, tomando en cuenta nuestros planes personales, que por ahí platicábamos la semana pasada, de que no solamente es una planeación de equipos, sino también una planeación individual. Este tema lo vamos a tocar un poquito ahorita más adelante en cuanto al registro de tiempos. Debemos mantenernos todos informados de la situación tanto del equipo como de cada uno de sus integrantes. Es por esto lo de las juntas semanales que por ahí platicábamos. Para si alguno de los integrantes del equipo tiene algún conflicto, pues dé a conocer la problemática y no se quede atorado tanto tiempo en esa situación y pueda avanzar con el apoyo de todo el equipo. ¿Vale? Seguimiento del proyecto. Pues durante este seguimiento, que fue algo que comenzamos a ver al final de la sesión pasada, es muy importante el recabar ciertas métricas, ¿sí? Las métricas son, y que a partir de ahora, trabajando con TCP, van a ser como que el pan nuestro de cada día. Conocer cómo identificar el tamaño de un producto, ¿sí? Que son cosas complejas, requiere mucho del historial que traigamos de nuestros propios trabajos, el tiempo que vamos a requerir para la elaboración de cada una de las tareas, el manejo de defectos, es decir, no solo los inyectados, sino también los removidos, y pues bueno, la elaboración de los planes para que podamos llevar un seguimiento y de alguna manera generar lo que a final de cuentas se busca con el plan de un proyecto, generar valor ganado a nuestro proyecto, ¿sí? Para lograr ese 100% que nos está pidiendo gerencia, ¿sí? Se busca que en esta puesta en marcha, pues hagamos planes lo más detallado posible. De alguna manera sí llega a ser complicado seguir un plan al 100%. Es común que el plan tenga ciertas desviaciones, pero por eso el seguimiento nos va a ayudar a tratar de impedir que esas desviaciones interfieran en el logro exitoso de nuestro plan, ¿sí? Probablemente se hacen ciertos cambios, hablábamos de balanceo de carga de trabajos, pero al final de cuentas lo que se va a buscar es tratar de ir apegados al plan y si algo surge, corregirlo o detener esa desviación para que no sea tan grande con respecto a nuestro plan. Aquí tenemos una gráfica muy general sobre esta puesta en marcha. ¿Qué es lo que se busca al inicio? Pues desde el inicio, registro de tiempos de acuerdo a las tareas que tengamos cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan que por ahí veíamos una grafiquita donde nos mostraba los bloques de trabajo, bloques de tareas que había que hacer para una fase o ciclo, y estas le eran asignadas a diferentes integrantes del equipo? Entonces, desde un inicio, pues hay que trabajar con esto del registro de tiempo. A su vez, conforme vamos avanzando, debemos de buscar la identificación de defectos. Es muy común, y pues, más si a lo mejor es un proyecto donde no tenemos ningún conocimiento, todo es nuevo, pues es muy común que se pueda ir insertando defectos durante el avance del proyecto. Pero todo esto debes de irse identificando.
¿sí? De hecho, en los planes, pues te dicen que hagas un estimado de cuántos defectos podrías introducir al arrancar tú con un componente, ¿sí? En una fase o en una parte de un proyecto. ¿Qué nos ayuda? Igual muchos ahorita ya están pensando, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo lo hago? Lo histórico, lo que ya hemos trabajado es lo que nos va a ir ayudando, que es a final de cuentas la experiencia. El trabajo en diferentes proyectos es lo que nos va a ir ayudando a que nuestras estimaciones sean más exactas, ¿sí? Sobre todo en cuestión de tiempos. Y nuestros checklists personales, donde vamos a ir identificando en qué comúnmente nos equivocamos a la hora de estar programando, pues también nos va a ayudar a poder tal vez estimar un poquito mejor la cuestión del manejo o de los posibles defectos que pudieran surgir al inicio del proyecto, ¿sí? Debemos de ir introduciendo durante este caminito pues cuestiones como el tamaño del componente, ¿sí? Y fechas en las que se va terminando cada una de nuestras tareas. Esto, lógicamente, se requiere de una herramienta donde tengamos la posibilidad de administrar toda esta información y va a ser la que vamos a estar viendo por ahí del miércoles, que va a ser Process Dashboard, la que está alineada con TCP, ¿sí? Todo esto pues se tiene que estar llevando de forma continua, se tiene que estar actualizando, por eso la cuestión de que los roles sobre todo de calidad, estén muy al pendiente de que cada uno de los integrantes del equipo esté realizando esta actualización de información para que a final de cuentas se puedan tener reportes de cada una de las tareas y se pueda conocer el calendario del equipo de acuerdo a cómo va avanzando. Si se fijan aquí viene en la gráfica, pues determinar el estado de la tarea de cada uno de sus miembros y a su vez el estado de su calendario, porque en ocasiones la tarea a lo mejor es repartida en diferentes personas, dado la balanza que pudiera haber. Entonces hay que revisar también calendarios como para determinar si tareas prioritarias es conveniente que se queden o no en un determinado calendario, ¿sí? Pero todo esto se va dando en la puesta en marcha del proyecto. Elementos que nos van a ir ayudando en esta puesta en marcha. Sí se requiere de mucha documentación. Se requiere de llevar a cabo mucha documentación, pero también tendremos a la mano documentación que nos va a ayudar a seguir un proceso. Estos son los scripts que también ya habíamos platicado un poquito. Son documentos que nos ayudan a saber qué criterios se deben de determinar para entrada y salida de un proceso o de cierta etapa de nuestro ciclo del desarrollo, ¿no? Nos van a orientar estos scripts a saber qué es lo que debemos de hacer. Aquí en este momento tenemos un ejemplo. Déjenme ver. Me dicen si lo pueden visualizar, me levantan por ahí la mano y si no, para descompartir y compartirles eso en pantalla. Ya lo tengo en pantalla, ¿lo ven? ¿Se lo ven? Ve por ahí manitas. Si lo vemos por ahí. Okay. Aquí ve por ahí micros. Si ven el script, es un documento de un documento. ¿Sí? Okay. Bueno, si se fijan rápidamente en este script, lo que van a ver ustedes es al inicio un propósito, criterios de entrada y una definición general. El proceso de este script, que es para el área de pruebas, es determinar qué actividades va a realizar el personal de pruebas, ¿sí? Y
la descripción de cada una de esas actividades, ¿sí? Para que tengan una guía en cuanto a qué es lo que deben de hacer las personas que tengan que seguir este proceso. Entonces, así como ven este proceso o este script, se tienen por parte de TCP scripts para cada una de las actividades. De hecho, les decía el viernes, también para las juntas de lanzamiento se deben de seguir un script para cada una de las juntas. ¿Se acuerdan que por ahí eran 10 juntas? Entonces, para cada una de las juntas existe un script. Entonces, no vamos tan a ciegas en cuanto a el seguimiento de la realización de actividades, como para decir, híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Sino que se tienen estos scripts como apoyo. Otra cosa, tenemos a nuestro líder de proyecto, quien también funge un poquito como el monitor que va a estar ahí observando que cada uno de los procesos se ha llevado a cabo. Si ve que alguien empieza a tener dudas, pues él es quien pudiera apoyarle para despejar esas dudas. Al igual, en TCP se maneja lo que es un coach. Carolina, quien les estuvo impartiendo el curso la semana pasada, ella es coach de TCP, por certificado. Entonces, ella apoya al líder para cualquier duda que haya en cuanto a procesos, ¿vale? Entonces, de alguna manera, sí tener muy en mente, cuando tengan dudas en cuanto a qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo dentro de un proceso, preguntar a su líder de proyectos qué script debe seguir o que se los dé a conocer, igual y el propio líder se los explica y no haya necesidad de estarlo leyendo, pero sí que sepan que para cada proceso existe un script que puede ser la guía que deben de seguir para realizar el proceso, ¿sale? Métricas. Este es un tema muy... Sí, se va, ok, perfecto. En cuanto a métricas, las métricas les van a permitir generar información que de alguna manera a futuro nos van a ayudar mucho a estimar y por consiguiente a realizar una mejor planeación, ¿sí? Ya ahorita habíamos mencionado algunas de las métricas, las más trascendentales o las con las que nosotros como desarrolladores o programadores vamos todo el tiempo es la cuestión del tiempo, probablemente un poco la del tamaño, pero también la cuestión de identificación de defectos tanto inyectados como removidos, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Pues ya comentábamos, estimar de una mejor manera, poder realizar evaluaciones en cada término del proyecto, evaluaciones tanto personales como generales del proyecto, y por consiguiente mejorar. Lo que yo les comentaba, si no pongo un espejo ante mí como programador y no me mido y no sé realmente o no identifico realmente cuáles son mis áreas de oportunidad como desarrollador, no voy a mejorar, ¿sí? Si estoy siempre con la creencia de que todo lo que hago lo hago bien, entonces es muy probable que cometa muchos más errores que si permito que otros me observen, como es el caso de TCP, donde hay varias formas en las que podemos ser observados en cuanto a nuestro desempeño dentro del desarrollo de un producto, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de generar calidad y que de nosotros mismos mejoremos nuestro trabajo para los siguientes proyectos o en su caso ciclos, en caso de que estemos en un proyecto con división por ciclos, ¿sí? Ok. Además de las medidas básicas que nos van a servir y que vamos a utilizar, ya la comentamos, tamaño, esfuerzo,
calidad y nuestro calendario, el calendario personal sobre todo, ¿sí? Estos calendarios, ya cuando veamos Process Dashboard, se van a dar cuenta que se generan muy fácilmente y que podemos administrarlos, es decir, no va a ser un calendario tan fijo como pudiéramos llegar a pensar, es decir, yo pongo una tarea para la próxima semana y forzosamente tiene que ser esa tarea, ¿no? Se puede administrar de acuerdo a la atención, a la demanda que se le vaya dando a cada una de nuestras actividades. Probablemente necesitamos que algo nos resuelvan y no forzosamente tenemos que esperarnos a que nos den respuesta para continuar esa tarea, sino que podemos continuar con otras y en Process Dashboard podemos organizar nuestras tareas en orden prioritario de acuerdo a la atención que le vayamos dando y lógicamente en automático se van moviendo nuestras fechas del calendario. ¿Qué es lo que sí nos topa de alguna manera? Una línea base que se genera al inicio del proyecto en esta herramienta y esa línea base nos va a topar pues, la fecha de entrega, ¿no? Entonces, mientras no pasemos de esa fecha de entrega, podemos estar administrando nuestras tareas dentro del calendario, ¿sí? Otras métricas, pues, los tiempos y defectos que vayamos generando durante la fase. El tiempo está en dos sentidos. Tiempo planeado, cuánto estimo yo tardarme en realizar alguna actividad. Y bien, cuánto tiempo realmente le invertía a la ejecución de dicha actividad. En el siguiente ciclo, lo importante va a ser ir arrastrando estos tiempos gastados, porque son quienes nos van a ayudar a determinar una mejor estimación para los siguientes proyectos. Si yo, no sé, en la realización de un catálogo de clientes, estimé que me iba a tardar 8 horas, al final me tardé 10. Pues, en otro proyecto probablemente me piden nuevamente, sí, una pregunta. Muy bien. José, veo por ahí manitas alzadas, pero no sé si son de quién me pregunta. Juan Albán, ok. Dime, Juan. Te escucho. Okay. Ejemplos de defectos inyectados y removidos. Ok, te había abierto por ahí el micro. Ok, defectos inyectados, pues todos aquellos defectos que al momento de estar codificando hacemos. Les decía, una cuestión muy compleja dentro de TCP es programar sin compilar. Entonces, es muy frecuente, por ejemplo, el punto y coma, que se nos olvida en algunos lenguajes, ¿no? O el 2 puntos igual, si en el lenguaje de programación donde estoy trabajando, maneja el 2 puntos. Y nada más le puse igual. Todos esos son defectos inyectados a mi código. Si en ese momento, leyendo mi código, vamos a ver ahorita los tipos de revisiones, que es donde les digo que somos observados de alguna manera por otros y por mí mismo. Es decir, cuando pongo ese espejo frente a mí. El revisar yo de forma individual, terminé de codificar, hago una revisión. En esa revisión yo me doy cuenta que me faltaron los 2 puntos. Nada más le puse el igual. Y le pongo ya los 2 puntos. Ahí, en ese momento, en esas revisiones, yo ya empiezo a remover defectos que había inyectado, ¿sí? Que al momento de compilar ya no me van a salir, ¿sí? De alguna manera te anticipas a ese tipo de defectos. Para TCP, el momento de compilación debería de salir limpio, ¿sí? Debería de correr a la primera. ¿Qué defectos pudieran irse? Defectos, los defectos que pudieran irse serían más bien funcionales que de sintaxis, ¿sí? Por ahí nos pone Juan Albán, se denominan defectos solo después de codificar y en el momento en que se revisó, ¿verdad?
Sí, y de hecho puede ser que arrastres defectos que tú no inyectaste o que encuentres defectos que tú no inyectaste. Los defectos se vienen generando desde el requerimiento. ¿Sí? Desde las fases de requerimiento ya existen defectos. ¿Sí? Desde un mal levantamiento del requerimiento, desde que nuestro cliente probablemente no explicó bien el típico, lo que me quiso decir, lo que entendí y lo que hice es diferente. ¿Sí? Entonces, desde ahí se pueden generar defectos. En TCP sí hay que distinguir mucho entre error y defecto. TCP como que lo que busca es no alarmarte, es decir, generalizar un poquito la palabra y ver un defecto desde algo crítico hasta algo simple como un acento en un requerimiento, les da de alguna manera el mismo valor, ¿sí? Hay defectos clasificados como mayores y menores. Un acento sería un defecto menor, ¿sí? A lo mejor en un mensaje que le vas a mandar en tu pantalla al usuario donde le dices, no sé, la licitación fue guardada con éxito y licitación está escrito sin acento, va a ser un defecto menor, pero es un defecto de calidad a final de cuentas. ¿Sí? Menor, pero es defecto, que no se debe de ir con tu cliente, con tu usuario final. Y existen defectos mayores, pero son defectos, que a final de cuentas esos sí son críticos y sí te afectan en cuanto a funcionalidad. Es decir, no sé, una operación matemática donde estás haciendo un cálculo de contabilidad y en lugar de sumar lo restaste. Ahí ya es un defecto crítico, ¿sí? Pero sigue siendo un defecto contable en la misma cantidad que el defecto no crítico o defecto menor. Entonces, todos estos defectos se van contabilizando, tanto los mayores como los menores. Y les digo, y estos defectos se vienen arrastrando y se tienen que ir removiendo durante todas las fases de nuestro proyecto, ¿sí? Desde requerimientos, desde pasar a lo que es la codificación, donde ya la densidad de defectos o esa cantidad de defectos debe disminuir drásticamente, es cuando vas a pasar a pruebas del sistema, pruebas de integración. Ahí es donde ya no deberíamos de dejar pasar gran cantidad de efectos, y mucho menos de efectos menores. Esos los debimos de haber encontrado nosotros como programadores. Cometemos mucho luego el error de creer que es un defecto menor, no les hacemos caso y llegan al área de pruebas. Te van a regresar en desarrollo y eso ya es un costo. Ahorita vamos a ver el costo de los defectos de acuerdo a la fase en la que nos encontramos de nuestro proceso, ¿sí? Entonces, en cualquier fase vas a encontrar defectos y lo importante es, de ser posible en esa misma fase, removerlo, ¿vale? Los tamaños de los productos. Es complejo determinar tamaños. Ahorita vamos a ver por aquí una sugerencia que nos da TCP de cómo determinar los tamaños de nuestros productos, ¿sí? Porque también no solo estamos hablando de codificación, sino productos también como la documentación, esos productos también se tienen que medir, ¿sí? En los casos de prueba también se tienen que medir. Entonces ahorita vemos un poquito cómo realizar cada una de estas mediciones. Ya que pues de alguna manera, retomando, es la base para estimar y poder planificar de una mejor manera del proceso. ¿Sí? Existen, bueno, aquí le llaman formas, pero de alguna manera nosotros más que formas así rudimentarias, pues vamos a utilizar la herramienta de Process-Dashboard, quien ya nos facilita una serie de reportes y que ya nos evita un poquito el realizar ciertas capturas.
Originalmente, cuando TCP inicia, la forma en que ellos registraban toda esta información era en Excel. Eran puros archivos de Excel. Entonces, sí era algo laborioso. Surge Process Dashboard, quien se alinea y se empieza a alinear mucho con TCP y TCP, y pues facilita muchísimo más la cuestión de reportes, de registro de información, de administración de proyectos dentro de TCP. Aquí les pongo una bitácora de tiempo que la vamos a ver en su momento en Process Dashboard. Aquí en esta bitácora pues les muestra tanto la división por tareas, por componentes o requerimientos de un proyecto y los tiempos, ¿sí? Vamos a revisar en su momento cuál es el tiempo delta, cuáles son los tiempos en que se detuvo el reloj para realizar alguna actividad, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver ya cuando revisemos propiamente la herramienta, pero este es un ejemplo de cómo ir recopilando cierta información y cómo irlos, pues de alguna manera, almacenando, ¿sí? De hecho, esta herramienta pues, se presta a poder realizar un trabajo en forma remota, ¿sí? Esta otra reporte o bitácora es en relación a los defectos. Tenemos fases, de lo que les decía, desde requerimientos hasta que se hacen unas pruebas de integración del sistema. Vamos a ir registrando o removiendo defectos, ¿sí? Y esta herramienta, Process Dashboard, nos ayuda a ir contabilizando de alguna manera cada uno de estos defectos. Y aquí lo que, además de registrar el tipo de defecto, puedes registrar el tiempo que te tardó el removerlo, ¿sí? El corregirlo. ¿Y en qué fase? Por ejemplo, aquí vemos fase de revisión de diseño, que era lo que les decía, son revisiones personales. Pero luego se le realizó una inspección, ahorita estamos en la columna de eliminado, de todos estos defectos se inyectaron en el diseño. A la hora que llegan a las revisiones, se empiezan a identificar los defectos y se tienen que ir removiendo, ¿sí? Lo que les decía, lo importante es que en una misma fase, si se inyectan defectos, procurar hacer buenas revisiones o inspecciones para que estos sean removidos en esta fase y no tengan que irse a fases siguientes, ¿sí? Los defectos se clasifican, lo que les decía, tenemos defectos de funcionalidad, de sintaxis, de documentación. Entonces, cada uno de estos defectos se clasifican y las propias empresas determinan esta clasificación. Se hace un estándar, de hecho, ahorita vamos a ver más adelante por aquí un estándar de la clasificación de defectos, ¿sí? Aquí la tenemos. En la clasificación de defectos, la empresa puede determinar si maneja o no cierta clasificación. Process Dashboard trae una plantilla, un estándar de clasificación de defectos. De hecho, viene en inglés. Entonces, pueden manejar esa, si así lo desean, o bien te permite crear tu propia clasificación. Si se fijan, por ejemplo, en esta plantilla, se tiene, no sé, un defecto del tipo de documentación y te da una breve descripción de qué defectos entrarían en esa clasificación. ¿Qué sucede con esto? Hay gráficas que nos proporciona Process Dashboard donde te muestra en una gráfica de barras la cantidad de defectos que se han generado por tipo. Entonces, si tú ves que muchos de los defectos pues, se generaron en cuanto a imágenes, a redacción, a ortografía, pues a lo mejor no te va a pegar tanto al final. De alguna manera se van a ir removiendo. Pero
los defectos que tienes en cuanto a funcionalidad son defectos críticos. Entonces son los que probablemente sí te pueden afectar, tanto en tiempo, porque un defecto es más rápido quitar un defecto de documentación, no sé, un acento que te faltó, lo quitas en un segundo, que resolver un defecto de funcionalidad, ¿sí? Donde probablemente vaya desde la lógica de programación, ¿sí? Hasta el haber codificado de forma errónea la funcionalidad de algún cálculo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todos esos defectos tú los puedes clasificar de acuerdo a cómo tú los consideras dentro de tu empresa, ¿no? Y te digo, viene una clasificación por default que también puede ser utilizada, que es como un estándar sugerido, o puedes hacer tu propia clasificación. Todo esto en conjunto, pues nos va a dar el camino, el proyecto, cómo lo debemos o cómo lo vamos a seguir, ¿sí? Vamos a tener nuestros scripts como guías, entradas y salidas. La salida de alguna manera se le puede llamar que es una especie de prototipo, ¿sí? Que va a estar pasando por diferentes fases, ¿sí? Se va a tener un documentos donde se va a registrar tiempos y defectos, y al final pues vamos a generar un resumen del proyecto, ¿sí? Ya, ahora sí que un vistazo rápido por nuestro proyecto pues lleva todos estos elementos durante su puesta en marcha. ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Nada? No veo manitas levantadas, creo que veo por ahí José Rodrigo. Dinos, José. Te escuchamos. ¿Nada? Ok. Bueno, continuamos. Me quedan 6 minutos de esta sesión. En cuanto termine, la reinicio para poder concluir con el tema el día de hoy. ¿Sí? Las etapas del desarrollo, ¿sí? Pues creo que la mayoría pues las conocemos, son como muy, a lo mejor con diferentes nombres, pero al final de cuentas sigue siendo el ciclo de vida de un sistema, ¿sí? De determinación de necesidades y las prioridades de nuestro cliente o de nuestra gerencia, definir objetivos, metas y los criterios de calidad. Estos criterios de alguna manera nos los determina el cliente, ¿sí? Podemos tener objetivos y metas generados por nosotros mismos, pero sin perder de vista los puntos de criterios de calidad, tanto los fijados con el cliente como los comprometidos por el equipo, ¿sí? Tener la identificación del proceso que se va a seguir, conocimiento del mismo, cuál es el destino al que queremos llegar con nuestro proceso, cómo lo vamos a resolver, ¿sí? Qué camino va a seguir el equipo. A final de cuentas, lo que les decía, hacer nuestro diagrama conceptual para con esa división poder definir hacia dónde va el proyecto, ¿sí? Se busca al final pues ir realizando validaciones desde un inicio y mejorar cada uno de nuestros procesos tomando en cuenta todos nuestros datos históricos. Aquí se muestra una gráfica rápidamente de la evolución que tiene nuestro proceso, ¿sí? Lo que yo les decía, el proceso de alguna manera es un ente vivo, ¿sí? Que inicia con ciertas condiciones, ciertos principios, pero conforme vamos realizando proyectos, vamos a ir identificando si se logró con ese proceso lo que se buscaba o tenemos áreas de oportunidad.
De ser así, pues el proceso se puede ir modificando, ¿sí? Entonces el proceso puede quedarse tal cual está, haciendo lo que hace, o bien buscar mejoras al proceso conforme vamos realizando otros proyectos. Principios de la planeación, ¿sí? Sobre todo TCP te recalca mucho esto. Planea antes de comprometer, ¿sí? Entonces, de alguna manera, luego hay presión, casi siempre, en nuestros proyectos, desde un inicio. Busquemos negociar esa presión y darle tiempo al lanzamiento para tratar de planear lo mejor posible y ser lo más precisos, ¿sí? De alguna manera, TCP te sugiere, si con precisión no puedes planear, realiza planeaciones frecuentes. Lo que yo les decía, si es un proyecto a un año, pues divídelo en ciertas partes que consideres que puedas ir planeando. Entonces, ¿sabes qué? Si es un proyecto muy grande, ya lo estudiamos, lo que proponemos en nuestras negociaciones, vamos a dividirlo en 4 o 5 ciclos y te puedo dar estimado de tiempo del primer ciclo, ¿sí? Y conforme avanzas, pues vas teniendo tus planeaciones para cada ciclo y tu desviación en cuanto a la estimación se va a reducir. En cambio, si planeas a largo plazo, va a ser muy probable que esa desviación crezca, que sea mucho mayor tu error en la estimación, ¿ok? Entonces, TCP te dice, mejor planea de forma frecuente para poder precisar tu información. Básate en datos históricos, tanto personales como de equipo. ¿De equipo en qué momento? En el momento en que vas a manejar ciclos, y si tu equipo se conserva de un ciclo a otro, básate en los datos del equipo. Pero esto no se da tan frecuentemente. Casi siempre de un ciclo a otro ya entró alguien o se salió, se cambió a una persona. Entonces, nos sirven ahora los datos personales. Es por eso que cada quien va levantando sus datos, ¿sí? Es por eso que también es importante ir registrando nuestros datos para ir generando nuestros históricos. Proceso de planeación en TCP. ¿Cómo crear un plan para realizar una tarea? Volvemos al punto. Descomponer, buscar atomizar las partes de nuestro problema, ¿sí? De la tarea que queremos resolver. Cuando nos dan un proyecto, pues muy lógicamente se puede descomponer en partes más pequeñas. Es donde hay que elaborar nuestro diseño conceptual. Tengo por aquí una pregunta de Felipe. Ok, la planeación frecuente la hacemos desde el momento en que empezamos a dividir nuestro problema, ¿sí? Si tienes un proyecto que visualizas es grande y que no lo vas a hacer en 1 o 2 meses, sino en más de 6 meses, desde ese momento lo ideal es dividir tu proyecto, ¿sí? en pequeños ciclos de 2 a 3 meses. ¿Sí? Planear, en lo personal, para mí, planear un proyecto para más de 3 meses ya es un riesgo muy grande en cuanto a la cuestión de la fecha de entrega. Tu desviación, en caso de que tu estimación sea incorrecta, tu tiempo de entrega se puede ver muy fuertemente afectado. Yo de repente por ahí el ejemplo que les pongo. Si tú planeas un proyecto a 1 año, 12 meses, ¿sí? Y por ahí te falla la estimación y te retrasas en tu proyecto, el 10%
del tiempo que habías planeado, ya te retrasaste más de un mes. Y para tu cliente más de un mes ya ya le diste mala cara, ¿no? En cambio, si planeas un ciclo o una entrega para 2 meses y te retrasas un 10% por ese mismo porcentaje de error que tuviste para el del año, lo tienes para el proyecto o para el ciclo de un mes, de 2 meses, perdón, pues a lo mejor ya te retrasaste una semana, semana y media, la cual a lo mejor la tolera tu cliente, a diferencia de que te tolere más de un mes. A decir, oye, de por sí te tardaste un año en entregármelo y todavía tuviste un retraso de más de un mes, entonces empiezas con problemas más grandes. En cambio, ese mismo error de estimación no se ve tan gravemente en un plan de menor tiempo. Por eso te dice, planea de forma frecuente. Entonces, si tu proyecto de un año lo divides a pequeños ciclos de 2 meses, ¿cada cuándo vas a estar planeando? Cada 2 meses. Tu estimación va a ir mejorando porque vas a ir generando históricos. Entonces, el compromiso para cada uno de esos ciclos se va a ir ajustando de acuerdo a tus históricos. Creímos que esto iba a ser más rápido, ya vimos que es más complejo. Entonces, para el siguiente ciclo, ya tenemos un dato que nos va a servir para saber qué tanto nos comprometemos con algo que pudiera ser similar. Entonces, por eso la cuestión de ir planeando de forma frecuente. No sé si con esto quedó clara tu pregunta, Felipe. Perfecto. De hecho, si son líderes de proyecto y ya están liderando más de un proyecto al mismo tiempo, se llega a dar también mucho en nuestra área, que te dicen, pues la mitad del tiempo estás en el proyecto A y la otra mitad en el proyecto B. Entonces, ¿qué vas a hacer? Planear mucho más frecuente porque andas en 2 proyectos. Entonces, todo esto nos va dando experiencia para aprender a realizar y a conocernos para la estimación de nuestros tiempos, ¿sí? Y estimación de tamaños, ¿sí? Vamos dentro de este proceso de planeación, dividir nuestros componentes, ¿sí? Hacer pequeñas partes, atomizar, o sea, no solo atomizar el proyecto en general, sino atomizar tareas, ¿sí? No sé, tengo un catálogo y a lo mejor estoy manejando MVC y lo puedo dividir, alguien va a ser el modelo, alguien va a ser la vista y alguien va a ser el controlador, ¿no? Entonces, eso es atomizar, ir dividiendo y ya con esas partes vas a poder estimar tamaños para cada parte, cuánto te va a costar de esfuerzo para cada una de esas partes. Es mucho más fácil, no sé decir cuánto te tardas en realizar un procedimiento almacenado, una función, que tratar de determinar todo el esfuerzo que te va a implicar hacer una pantalla con toda la cuestión del front-end y del back-end, ¿no? Entonces, si dividimos esas tareas, es más fácil también ir teniendo valor ganado, ¿sí? Para nuestro proyecto. Determinar horas disponibles para trabajar. Nuestro calendario de planeación. Es importante que identifiquen que en un calendario no solo va a ser cuántas horas trabajo al día. No sé, estoy en un horario laboral de 8 horas al día, ¿sí? 5 días a la semana, 40 horas. Okay. Pero dudo mucho, si no, que me levante la mano el que sí. Dudo mucho que alguno de ustedes trabaje 8 horas seguidas. Es más, sin ir al baño, sin hacer absolutamente nada más que trabajar.
¿Alguno de ustedes levanta la mano que sea ese robotito de trabajar 8 horas continuas? No veo manitas, no veo manitas. Creo que nadie, ¿verdad? Ni yo. O sea, somos seres humanos y no somos robots como para estar de forma continua trabajando 8 horas. Entonces, no puedes planear sobre 40 horas, ¿sí? A menos que metas una tarea donde vas a involucrar actividades diversas que no tienen que ver directamente con tu proyecto. Soy programador, no sé, de repente me hablan a juntas de alguna otra situación de la empresa, pues voy al baño, hago otro tipo de actividades que no tienen que ver con estar codificando. Entonces, si la planeación de tu proyecto te la piden sobre las 40 horas, mi sugerencia, mete una actividad de situaciones diversas que se presentan durante tu día, ¿sí? ¿Para qué? Para que ahí se registre ese tiempo. Porque el tiempo real disponible para la tarea va a ser el tiempo que vas a estar sentado codificando, ¿sí? Entonces, ese es el tiempo que vale para tu tarea, ¿sí? No las 40 horas, no vas a decir, pues yo trabajo 40 horas a la semana, en una semana lo hago. Porque yo digo que ese componente me tardó 40 horas. Pero lo que les digo, dudo mucho que alguien se esté 8 horas corriditas trabajándolo. Entonces, a lo mejor esas 40 horas no van a equivaler a una semana. Van a equivaler a 2 o 3 semanas. ¿Sí? Entonces, sí tener muy en cuenta. De hecho, también en estos calendarios de planeación, se les pregunta a cada uno de los integrantes del equipo si van a tomar vacaciones, si van a tomar algún día por alguna situación, si se atraviesan días festivos en su país y no son laborables de acuerdo a la ley. Todo esto se contempla en el lanzamiento, se contempla en el calendario individual. No sé, estamos en un equipo Felipe, José y yo les digo, ¿saben qué? Pues la semana que sigue yo 3 días no trabajo. ¿Sí? Ok, desde a ese momento de planeación ya se me toma en cuenta que yo no voy a trabajar 40 horas la semana que entra, yo voy a trabajar solamente 16 horas. Entonces, desde ese momento se contabiliza. ¿Por qué? Porque todos estos tiempos afectan a la planeación de mi proyecto. Ya no estoy contando con 40 horas de Diana, estoy contando con 16. Entonces, sobre eso tengo que planear. Entonces, todo esto lo ven en el lanzamiento, este tipo de detalles de los calendarios personales. ¿Sí? Métricas, vamos a entrar un poquito en el detalle de las métricas. Es complejo y como les decía, de acuerdo a lo que ahorita preguntaba Felipe, la cierta exactitud o disminuir la desviación en tu estimación va a depender de la frecuencia con que planees, con que lo hagas, con que te midas y es lo que te va a dar la experiencia, ¿no? De alguna manera, lo que se busca con las métricas es determinar ciertos aspectos que te van a ayudar a planear de una forma un poquito más exacta, ¿sí? Son útiles para eso, para planear, ¿sí? Para estimar y de alguna manera, pues, no nos queda de otra porque el cliente siempre te está pidiendo fechas de entrega. Entonces, si no te mides, difícilmente vas a lograr determinar fechas un poco más exactas para darle una respuesta a tu cliente. Aquí se habla de relación entre tamaño y esfuerzo. Vamos a tener que, en base a nuestra experiencia, de hecho por ahí les voy a dejar una tarea un poquito relacionada con esto,
¿cómo yo determinaría los tamaños de un producto? ¿Sí? Mi experiencia de alguna manera me va a ayudar a determinar. Entonces, sí, espero que por ahí la mayoría de ustedes ya, si se encuentran laborando, perfecto. Si no se encuentran laborando, si solamente han trabajado en proyectos de la escuela, con esos proyectos puedan realizar un simulacro de una estimación de tamaños y tiempos, ¿sí? Que va a ser por ahí el sentido de la tarea que les voy a dejar. ¿Sí? La precisión, es lo que les digo, esa pequeña desviación que en lo personal yo lo veo relacionada muy de la mano en cuanto al tiempo que le pones. Si le pones a largo plazo un proyecto, pues esa precisión va a ser mucho más, en lo personal yo veo que vas a tener más error de precisión cuando te vas a largo plazo que cuando te quedas a corto plazo, ¿sí? Siempre este es como que nuestro foco, sobre todo cuando vamos a cobrar los proyectos, ¿sí? Tener una precisión para medir tiempos y tamaños, ¿sí? Por aquí se preguntan, cuando dos personas miden lo mismo, ¿van a obtener el mismo resultado? Digo, si estuviéramos hablando probablemente de medidas, no sé, lineales, como metros y cosas por el estilo, pues a lo mejor sí las ponemos a medir. Y de hecho, aún ahí la precisión llega a ser diferente, no es tan exacta. Pues ponemos a medir la pantalla de una computadora, pues a lo mejor a uno le da 1 milímetro más de 1 milímetro, ¿no? Pero al final de cuentas va a depender de qué tan exacta sea esa medición. A lo mejor depende también de qué herramientas le estoy dando como para medir, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, en cuanto a programación, pues esta precisión sí es muy variable de una persona a otra. ¿Por qué? Porque no miden con una misma herramienta solamente, sino que existen factores de contexto, factores de la persona, del individuo, que determinan si el resultado de dos personas sea el mismo. Para TCP, por eso maneja lo que es PSP, cada persona es individual, ¿sí? Difícilmente vas a lograr que dos personas que están codificando la misma tarea te dé los mismos resultados en cuanto a tiempos y tamaños, ¿sí? ¿Qué es medible? ¿Sí? Es aquello que podemos contabilizar de alguna manera. Hay medidas tanto contables como no contables, que luego las no contables son como más inciertas en utilizarlas. En lo personal no me ha tocado medir por no contables, por ahí tenemos ejemplos que son las de temas y tópicos. Siempre como que nos preferimos irnos un poquito con lo contable, ¿sí? Con aquello que sí probablemente físicamente podemos revisar o digitalmente podemos revisar. Ejemplos, páginas, párrafos, diagramas, gráficas, líneas de código, ¿sí? Estas son como que nuestras medidas para los tamaños, ¿sí? Tamaños de productos. Las del esfuerzo, pues son el tiempo de dedicación que le ponemos a una de nuestras tareas, ¿sí? Por aquí te dice que en TCP el esfuerzo se mide en minutos. Y sí, de hecho, cuando registras tiempos en Process Dashboard, las sumatorias y todo lo que se maneja en cuanto a reportes está manejado en minutos. Ya a la hora que lo metemos a planeación y todo esto, por lo regular más bien manejamos horas hombre, por ejemplo. Entonces sí nos vamos un poquito más por las horas, pero se maneja ahí de alguna manera la conversión, ¿no? De minutos a horas. Tiempo de una tarea. Ya lo habíamos comentado, es el tiempo que yo le voy a dedicar a la ejecución de esa tarea, ¿sí?
de alguna manera, ¿qué es lo que va a incluir? Sobre todo en casos como, los procesos que hacemos nosotros, los de codificación. Pues vamos a manejar tiempos en requerimientos, en diseño, ¿sí? Revisiones e inspecciones, pruebas y reuniones de diseño. Estos tiempos van dentro de los tiempos de tareas. Recuerden que ahorita comenté, hay tareas, hay tiempos que no son parte de nuestras tareas, como juntas extraordinarias para alguna situación de la empresa, ¿sí? O ayuda a compañeros, alguien te pregunta cómo resolver algo. Eso no es tiempo de tu tarea. Eso es un tiempo adicional que estás invirtiendo para la empresa, ¿sí? Entonces sí tener muy claro y ver mucho, sobre todo con su coach o con su líder de proyecto, cuando realizan ciertas actividades, de repente es muy común que tengan dudas y preguntan, ¿este tiempo va o no en la tarea? Entonces es válido estar consultando ciertas actividades que les causen duda al momento de registrar tiempos para sus tareas o en el mismo lanzamiento, ¿sí? Aquí vienen ejemplos de lo que les comentaba. Tiempos que no se incluyen en sus tareas, juntas, cursos, navegación por internet, asesoramiento. Esta parte de navegación y de asesoramiento, de alguna manera, si tiene que ver con tu tarea, probablemente sí lo manejan dentro de una tarea de investigación o un proceso de investigación. Aquí ya va a depender de la empresa si tiene un proceso como tal. Entonces, si hay un proceso que se llama investigación y tiene como parte de sus tareas del proceso, ya sabemos que planeación y postmortem van de cajón. Pero entre las tareas de su proceso va el navegar en internet o buscar en fuentes como libros, etcétera. Eso sí se metería dentro de ese tipo de proceso, ¿sí? Pero por lo regular son situaciones que no se manejan formalmente en un proceso. Entonces, si son cosas que no están planeadas dentro de tu proceso, de las tareas que vas a realizar, entonces esto se maneja como un tiempo no incluido, ¿sí? ¿Cómo elegir medidas de tamaño, sí? Regresamos. El pan nuestro también va a ser tener en mente siempre históricos, ¿sí? Por eso les decía, la tarea que les voy a dejar va a ser pensar un poquito en de dónde, de los trabajos que han hecho, tanto de escuela como a lo mejor trabajos ya laborales con una empresa, de dónde puedo tomar datos históricos para elaborar una plantilla de tamaños. Entonces, nuestros históricos pues, nos van a ayudar a saber cuánto esfuerzo, cuánto tiempo le dediqué al desarrollo, que más o menos me acuerdo, son aproximados porque nunca los registré. Las características que tenía ese producto para ver si me sirve como fuente de información para los datos, para generar una planeación, para generar un estimado. Y pues bueno, aquí habla de condiciones muy especiales o particulares que pudieran tomar en cuenta, no sé, en algún desarrollo me tardé tanto tiempo por cierta situación, entonces a lo mejor tener en cuenta esas situaciones para decir, en otro proyecto se me va a presentar nuevamente esa situación, entonces me afecta o no me afecta en cuanto a la determinación de tamaño. Probablemente a lo mejor es un proyecto donde no existe requerimientos, entonces pues, me va a tardar un poquito más, ya no va a ser lo mismo que si existieran requerimientos. Debemos clasificar los productos de acuerdo a ese tiempo en que me he tardado y determinar o distinguir a los productos que tuvieron de alguna manera el mayor tiempo y el menor tiempo. Por aquí vamos a ver unos cálculos tomando como referencia esto de el tiempo mayor que me tardé en realizar una tarea y el tiempo menor de realizar una tarea. ¿Sí? ¿Dudas?
vamos a ir viendo más detalles en este sentido de los tamaños y de los tiempos. Vamos a determinar si de todo mi historial yo tomo ciertos desarrollos o ciertos módulos que yo codifiqué como candidatos para meterlos dentro de mi histórico, que me va a ayudar a determinar mis primeros tamaños y mis primeros tiempos, ¿sí? Por aquí te sugiere una serie de pasos. Crear una gráfica para identificar esos candidatos, ¿sí? Vayan como que tratando de identificar esta parte de la presentación o del video para cuando hagan su tarea sea lo que retomen para la resolución o que le den a esta tarea que les voy a dejar por ahí. Redactar en esos históricos que van identificando. De alguna manera puede ser en una gráfica o digo aquí te sugiere que sea gráficamente o puede ser en forma de una tabla y ir identificando en base a una unión de líneas el esfuerzo que se pueda tener para cada una de estos candidatos, ¿sí? Ok. Probablemente no identifiquen en lo que están realizando cuál sea la mejor medida o tamaño que les vaya a funcionar, ¿sí? Es muy probable porque pues va a ser nuestro primer experimento de alguna manera para determinar mi histórico, ¿sí? Pero pues vamos a tratar de trabajar con ellos. ¿Qué pudiera ser lo bueno? Que a lo mejor a estas alturas todavía no tengo muchos datos históricos. Entonces, si son poquitos, pues me voy a poder identificar un poquito más rápido en cuanto a la determinación de esa estimación inicial, ¿sí? En cambio, si, por ejemplo, en mi caso, que ya tengo más de 17 años programando, pues a lo mejor si me pongo ahorita a pensar y a tratar de hacer una tabla con proyectos históricos, pues, ¿qué les digo? ¿Cuánto me voy a tardar? Y va a ser complicado elegir uno, ¿no? Entonces, creo que cada uno de ustedes a lo mejor está en un buen momento de empezarse a medir y conocer sus históricos, ¿sí? Para todos, siempre esto de la estimación es algo muy complicado, muy incierto. Encontrar esa precisión. Yo creo que, digo, yo hasta ahorita no conozco a alguien que así exactamente pueda medir y definir un proyecto en cuanto a tiempos y tamaños. ¿Sí? Siempre hay movimientos durante la puesta en marcha del proyecto. La ayuda, pues en este caso en TCP ayuda el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque si a lo mejor alguien estimó mal, pues se hace un balanceo para compensar de alguna manera las buenas y malas estimaciones, porque luego nos vamos al extremo de, bueno, para no errarle, le aumento un mes más, ¿sí? Pero ahí tampoco es válido, entonces sí buscar que nuestras estimaciones sean no tan precisas así al 100%, pero sí que nuestra desviación de la estimación sea lo menor posible, ¿sí? Y si se fijan por aquí te habla de cuanto antes se realiza la estimación, menos se sabe. Es decir, tenemos que identificar o entender lo mejor posible el proyecto, el problema que vamos a atacar. ¿Por qué? Porque si haces una estimación rápida, es muy probable que no conozcas de qué se trata. Es por eso que en TCP el lanzamiento es una parte muy importante para la estimación, ¿sí? Porque ahí es donde tú vas a conocer a qué te vas a enfrentar, cuál es la problemática a resolver, y sobre eso vas a estimar y te vas a comprometer, ¿sí? Entonces, si tú en TCP te comprometes y se te dio un buen contexto de la problemática,
Entonces, el error de estimación que estás teniendo, pues, va a afectar mucho a tu proyecto, ¿sí? Si no entendiste claramente, de hecho, en esas juntas de lanzamiento tienes la posibilidad de interactuar con el cliente y hacerle preguntas, buscando que cuando hagas tu planeación y tu estimación, vaya con las menores dudas posibles, ¿sí? Y pues lo que decíamos, la habilidad para estimar nos las va a dar la experiencia y la recopilación de nuestros propios datos. Bueno, aquí hablamos de lo mismo, la estimación y la precisión, pues nos las va a dar cada una de esas partes en las que rompamos nuestro producto, ¿sí? Y lo que les decía, hay que buscar el equilibrio entre estimar de más, que no le fallemos, o estimar de menos para complacer al cliente, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrar de alguna manera ese equilibrio para no caer en estos extremos, ¿no? Que afectarían de igual forma y con el mismo costo el sobreestimar o el subestimar, ¿sí? ¿Qué buscamos con la estimación? Pues de alguna manera el objetivo de estimar pues va a ser no caer en esa balanza hacia un lado o hacia otro en cuanto a la estimación, ¿sí? Es lo que se buscaría, que seamos conscientes de ser lo más cercanos posibles y que no nos cueste, porque al sobreestimar, al pasarnos de una estimación, pues también estás perdiendo tiempo para ganar otros proyectos, ¿cierto? Entonces, entre más te tardes, pues no tienes la posibilidad de adquirir otro proyecto, probablemente. Okay. En esta gráfica, de alguna manera, pues vemos la cuestión de si tienes tu diseño conceptual dividido en estas partes, vas a poder estimar tanto tiempos como tamaños para cada una de estas partes y tus históricos se van a ir ajustando en cuanto a ese error en cada ocasión o en cada momento que vayas realizando estimaciones, ¿sí? ¿Qué es un diseño conceptual? Es la división, ya sea, por lo general manejamos gráficas, donde dividimos las partes de un problema o de una tarea, que era lo que les decía ahorita, front-end, back-end, no sé, de altas, bajas y cambios, de un CRUD de algún catálogo, ¿sí? Entonces, todos o qué catálogos vamos a tener que hacer en este problema o en este proyecto a resolver. Entonces, es muy importante el diseño conceptual para poder realizar una buena estimación. Tamaño de las partes, retomamos. Hay tamaño grande, pequeño. Identificar esta diapositiva es una de las que van a tomar en cuenta para la realización de su tarea, ¿sí? Por ahí, revisando sus históricos de proyectos o de trabajos que han hecho, agarren 2 o 3, ¿sí? Y que les sirvan como muestras para determinar tamaños pequeño, mediano y grande. ¿En qué se pueden basar en su caso? En líneas de código, ¿sí? Líneas de código, y en base a esos van a determinar un tamaño intermedio, ¿sí? ¿Para qué? Para tener 3 medidas y con esas 3 medidas poder clasificar elementos dentro de un diagrama conceptual, ¿sí? Entonces, por ahí, que les quede en mente esta diapositiva, es una, ¿cómo se dice? Una formulita donde te dice tienes el tamaño grande, tienes el tamaño pequeño, saca el promedio, lo divides entre 2 y ese va a ser tu
tu intermedio, ¿no? Ese promedio. Pero luego le vas a aplicar al máximo, le aplican por ahí la formulita que viene para el grande, el mediano, que es el intermedio, se queda con el promedio, y al chico le vas a restar al promedio. Hay una división del promedio menos el mínimo, es una formulita. Entonces, esta diapositiva les va a servir mucho para esa tarea que les voy a dejar. Tiempo. Pues el tiempo de alguna manera va a ser la velocidad con la que están realizando alguna tarea. Esta pues se va a medir con un cronómetro dentro de PSP, que es lo que vamos a realizar el día miércoles, ¿sí? Y de alguna manera, ahorita a lo mejor va a ser muy, muy subjetivo el que se acuerden exactamente cuánto tiempo se tardaron en las tareas que escojan para los tamaños, en los proyectos históricos que hayan hecho. Si el semestre pasado tuvieron algún proyecto, pues tomen los más cercanos, porque a lo mejor se acuerdan un poquito más cuánto tiempo, ¿sí? ¿Para qué? Para determinar tiempos que te tardas en ejecutar un proyecto de cierto tamaño o una tarea de cierto tamaño, ¿sí? No sé, me tardo 8 horas para un tamaño grande, me tardo 3 horas para un tamaño mediano y 1 hora para un tamaño chico, ¿no? Entonces, les encargo por ahí también revisar tiempos para los tamaños que establezcan, ¿sí? De acuerdo a más o menos los históricos que recuerdo, ¿sí? Lógicamente, estos tamaños y estos tiempos, pues va a ser para un arranque de proyecto, ¿sí? Ya cuando hagan ese proyecto realmente medido con Process Dashboard, pues ya ahora sí van a tener un dato más exacto y van a ver realmente la diferencia entre cuánto tiempo creían que se tardaban y cuánto tiempo realmente se tardaron, ¿sí? Y pues bueno, vamos a tener un calendario con ciertas horas disponibles, también ya ahorita lo platicamos, que va a ser distribuidos esas horas distribuidas entre las tareas que tiene nuestro proyecto. Y tareas que van a ser individuales también, es decir, a lo mejor tenemos la creación de una función para calcular algo de contabilidad. Y yo, Diana, te digo, yo me tardo, pues la veo y digo, pues a lo que yo creo que se tiene que hacer, pues yo me tardo 4 horas. Y a lo mejor José dice, no, pues yo me voy a tardar 3 horas. Ok, eso es lo que en cuanto a sus históricos y habilidades él se tarda, y en cuanto a mis históricos y habilidades yo me tardo. Entonces, esto no quiere decir que José sea mejor que yo o yo peor que José. Simplemente somos entes o PSPs diferentes, ¿sí? Y a lo mejor, aunque yo me tarde 4 horas, yo trabajo tiempo completo, pero José trabaja medio tiempo. Entonces probablemente digan, no, pues mejor se lo dejamos a ella, que aunque se tarda 4 horas, lo puede sacar en un día, y a lo mejor él, por la cantidad de horas que está al día, no va a alcanzar a sacarlo, o anda en otro proyecto. Entonces, esto es importante para los calendarios y la asignación de tareas, ¿sí? El trabajo, pues de alguna manera ya les decía, se van a ordenar, se les va a dar prioridades, se les va a dar criterios de finalización de acuerdo a la importancia que tenga cada tarea, ¿sí? Y se deben de determinar dependencias entre las tareas, ¿sí? ¿Para qué? Para identificar, por ejemplo, que a lo mejor en un MVC donde yo tengo algo de frontend, pero necesito que alguien termine algo de backend, pues ahí tenemos una dependencia, se dividió, se atomizó, pero no me tocó a mí todo completo. Entonces, tengo que estar sabiendo si ya él terminó un endpoint que yo necesito para poder yo concluir mi frontend. Entonces, es importante conocer este orden dentro del trabajo, y TCP y Process Dashboard nos ayuda mucho a
a darle seguimiento en las juntas semanales a estas dependencias. Bueno, la planeación, aquí les pongo un ejemplo de un proceso. Este es un ejemplo de un proceso para codificación. Existe, para este proceso tenemos plan, diseño, revisión de diseño, inspección de diseño, revisión de código, inspección de código, compilación, pruebas unitarias y postmortem. Antes de continuar directamente con esta cuestión de los tipos de revisiones, ¿qué es lo que hacemos en las revisiones? Pues buscar defectos, ¿no? Entonces ya platicamos un poquito de los defectos, defectos inyectados y removidos. ¿En qué fases suceden estos? Les decía yo, desde que inicia el proyecto existe la inyección de defectos y lo importante es irlos corrigiendo o eliminando durante el proceso de nuestro desarrollo, ¿no? A nivel personal, debemos de buscar tener siempre la responsabilidad de que el defecto que yo inyecto, ¿sí?, tratar de identificarlo para removerlo, ¿sí?, antes de que este defecto tenga un mayor costo monetario, ¿sí? Si el defecto lo identifico yo antes de que lo identifique otra persona, cualquiera que sea, ese costo, al removerlo yo, será mucho menor que si alguien ya lo encontró, ¿sí? Cuando alguien más se me fue el defecto, ya no lo vi en mis revisiones personales, alguien más lo encontró, miembro todavía del equipo, es decir, no ha llegado al cliente, no ha llegado al área de pruebas, es entre los miembros del equipo todavía. Entonces, se remueve, ¿sí?, se identifica qué sucedió, por qué sucedió, y lo mismo que si yo lo encontrara, identificar cómo prevenir que no vuelva a suceder. Que siempre se me olvidan los puntos y coma. Pues hacer mi checklist donde voy a anotar. Tener presente que en el lenguaje de Delphi siempre debo poner punto y coma, ¿no? Entonces, este tipo de detalles y este tipo de registro de checklist nos ayudan a prevenir el inyectar defectos, ¿sí? El proceso de calidad, de alguna manera, debe de buscar generar productos casi que sin defectos. O sea, si nuestro objetivo es que nuestro proyecto tenga calidad, pues debemos de buscar el que el producto salga de mis manos sin defectos, ¿sí? Aquí está algo que por ahí es una tarea que se me fue el link y se los puse como una de las tareas pasadas, pero no era, va a ser apenas la tarea. Es en relación justamente a los defectos, ¿sí? Por aquí hacen el comparativo con un campo de minas, ¿sí? Los defectos son difíciles de encontrar, ¿sí? De alguna manera hay algunos que parece que no van a causar problemas, ¿sí? Dices, no va a suceder, luego nos vamos mucho con la probabilidad. No, que haga esto el cliente, que se vaya por aquí, que encuentre esto. No va a pasar, ¿sí? Pero los usuarios son expertos en encontrar estas minas, ¿sí? Entonces, el día que se topan con ella, los clientes, ya tenemos un problema grande, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disciplinarnos de alguna manera en que al momento que yo hago mis propias pruebas, que le llamamos en TCP pruebas unitarias,
buscar encontrar los defectos, ¿sí?, desde ese momento y corregirlos, ¿sí? La idea es que nuestros clientes estén seguros al caminar por nuestro sistema, ¿sí?, que no se topen con esos defectos, ¿ok? Entonces, si nos disciplinamos en, ya van a empezar por aquí a escuchar los tipos de revisiones. Revisiones personales, inspecciones, y algún otro método para limpiar el campo de minas, es decir, quitar esos defectos, utilícenlos. Aquí va la tarea que les voy a dejar el día de hoy también. Me van a escribir simplemente qué procesos o métodos o formas tienen cada uno de ustedes para limpiar un campo de minas, es decir, para buscar que no se les vayan defectos en sus trabajos, en sus proyectos de desarrollo, ¿sí? Así de simple, cada uno de ustedes, alguna forma, método, técnica, dicen, yo me voy por eso, yo hago esto para tratar de limpiar mi proyecto de minas, de defectos. ¿Okay? Costo de los defectos. Si tú lo encuentras y lo corriges, no te va a costar mucho, económicamente, ¿sí? Es donde menos te cuesta un defecto. Así sea un acento. O sea, acuérdense que mencioné defectos mayores y menores, que al final de cuentas son defectos. Te va a costar lo mismo un defecto menor que uno mayor, ¿sí? Porque si lo encuentras tú, lo corriges, nadie se involucró. ¿Cuánto le costó a la empresa? Sueldo, lo que te pagan, ¿sí? En cambio, si un acento lo encuentra un cliente, una imagen mal manejada, un botón mal ubicado, una alineación. Ahorita estoy dando ejemplos de defectos menores que le van a dar una mala imagen a tu producto, ¿sí? Pero que al final de cuentas es calidad y lo encuentra el cliente, el costo es enorme, ¿sí? Porque estás hablando probablemente de que él le va a hablar a tu jefe y tu jefe lo va a ver con tu líder y tu líder te lo va a regresar. O sea, cuenten el costo monetario de cada una de estas personas. Y si bien te va y no fue un problema crítico, pues a lo mejor hasta llega. Pero si fue algo muy crítico, que a lo mejor ya hasta te habían observado, pueden llegarte hasta cancelar el proyecto, ¿sí? Entonces, eso es lo más grave. O sea, todo ese costo es el que tenemos que visualizar cuando estemos haciendo revisiones personales y pruebas unitarias. Porque llega a haber momentos en que hay que reconstruir el proyecto, ¿sí? Todo eso es dinero al final de cuentas, ¿vale? Técnicas para eliminar defectos. Aquí es los puntos que quería ver como por último con ustedes. Inspecciones, caminatas y revisiones personales, ¿sí? Todas estas son revisiones. Son, la revisión personal es mi propio espejo. Yo reviso, de hecho se les sugiere que, no sé, tengo una codificación de una tarea, el alta de un cliente, lo codifico. Cuando termino de codificar, la siguiente tarea en mi proceso es revisión personal de la codificación. Yo te sugiero cambiarte a hacer otra tarea, que tienes otras miles de tareas en tu calendario. Empieza a hacer otra tarea. ¿Para qué? Para que te despejes de esta tarea. Ya que acabaste la otra o igual ya hasta el siguiente día, llegas y retomas para hacer una revisión personal. Tratar de que ya veas tu código con otros ojos. ¿Con qué finalidad? Encontrar esas minas, ¿sí?
Entonces, eso es una revisión personal. Tú revisas tu propio código, pero, o tu producto que estás generando, porque puede ser un documento, a lo mejor me toca hacer requerimientos. Entonces, ya no lo releas después de haberlo documentado. Mejor despéjate, vas y te tomas un cafecito, es la hora de la comida, regresas y vuelve a leer el documento. Y es muy seguro que encuentres un defecto en este documento o que la redacción veas que no se entiende y la complementes. Entonces, todo esto es dentro de una revisión personal. Caminatas o inspecciones. Las inspecciones te las hacen otros, ¿sí? Las caminatas te las hacen otros. En las inspecciones te las van a hacer, bueno, ahorita ya vimos revisión personal. Caminatas, tomamos primero caminatas. Es entre colegas. Carolina es desarrolladora, yo soy desarrolladora, hago mi codificación, hago mi revisión personal. Ahora necesito que si no es algo muy crítico, el alta de un cliente, no considero que sea crítico, puedo pedir una caminata o revisión entre colegas, ¿sí? Donde a la par, juntos, vamos revisando mi código. Si alguien más lo está viendo con otros ojos, ¿sí? La intención, ¿cuál es? Pues debatir, encontrar a lo mejor una mejor forma de solucionar cierto problema, ¿sí? O dudas que pudieran surgir a la hora de que alguien más te lo está revisando. Oye, ¿y no tomaste en cuenta que en lugar de eliminar o de dar de baja al cliente por completo, o de hacer un delete, pues mejor lo das de baja de forma lógica para que puedas guardar ese historial, cosas así? Entonces, se puede dar dentro de una caminata, ¿sí? Es uno a uno, pues con alguien que también conoce de desarrollo, de programación. No necesariamente tiene que ser alguien del equipo. Puede ser alguien de otro proyecto, pero que conoce de la programación o de la codificación del lenguaje donde estoy trabajando. Existen formatos para dar seguimiento a este tipo de revisiones, ¿sí? De alguna manera no se requiere una preparación, lo que les decía, puede ser alguien de otro proyecto, ¿sí? Y te la recomiendan para requerimientos o diseños. Tenemos las inspecciones. Estas son importantes sobre todo cuando es un producto, una tarea muy crítica. No sé, qué tiene que ver a lo mejor con algunos cálculos de contables o financieros, o que implican una fuerte lógica de negocios, regla de negocios de tu cliente, implica eso. Entonces es cuando te sugieren que haya una inspección. En este caso, la realizan compañeros afines al proyecto que lo conozcan. Aquí sí es importante ese conocimiento, ¿sí? De alguna manera se tienen obligatoriamente que hacer juntas. Entonces, es más de 2 personas las que te revisan. Por lo regular son de 2 o 3 personas. Si es muy crítico, llegas a involucrar hasta 4, ¿sí? Se tienen que preparar, tienes que pasarles la información con tiempo para que ellos la revisen en forma personal y ya en la reunión, en la junta, empiezan a analizarlos todos en conjunto. Entonces, estos tipos de inspecciones se llevan mucho más tiempo. Por eso son aplicables para problemas más críticos. ¿Por qué? Porque te saldría muy costosa una inspección para una alta de un cliente, para revisar una alta de un cliente. Te sale muy costoso tener a 4 personas, 3 personas revisando algo que no te impacta, ¿sí? Entonces, por eso hay que conocer este tipo de revisiones para ver cuál es la más conveniente aplicar a cada una de las tareas que estoy realizando, ¿sí? Y aquí te dice, pues casi que para todo es conveniente este tipo de inspecciones, ¿sí? Pruebas. Las pruebas es otra fase en donde identificamos defectos, ¿sí?
Existen 4 tipos de pruebas unitarias, que ya hemos platicado un poquito de esas. Esas son cuando ya codifiqué, ya compilé y ya estoy haciendo pruebas con casos de uso, casos de prueba. Yo todavía programador. Las pruebas de integración de sistema y de aceptación ya las hace alguien más. Si tus defectos pasan de pruebas unitarias, ya llegan a ser costosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya alguien más lo va a revisar y ese acento es lo que yo muchas veces en los proyectos les digo, vamos a ponernos como meta que en pruebas de integración no nos reporten ningún solo defecto mínimo. No quiero defectos mínimos en pruebas de integración. Un acento, una mala redacción, una mala alineación, un icono que no era, o sea, cosas muy simples que yo debería identificarlas en las pruebas unitarias. Entonces, ese, por ejemplo, es un criterio de calidad. El que el equipo diga, no habrá defectos menores reportados por el área de pruebas de integración de sistemas o las de aceptación ya son las que hace el cliente. Entonces, mucho menos con ellos, porque ya son muy costosas. Para un defecto mínimo, ya lo hice muy costoso, ¿sí? Entonces, esos son como un criterio que, bueno, yo manejo casi siempre en los proyectos. ¿Sí? Hay que identificar problemas que hay dentro del proyecto. Hay problemas y hay riesgos. Entonces, vamos por ahí a tratar de identificar, no sé, algún problema al que puede estar expuesto mi proyecto. Entonces, desde un principio, saber qué problemas se pueden presentar, porque esos también nos pueden implicar defectos, ¿sí? O riesgos, a lo mejor el que yo dependa de que consigamos cierto formato que es necesario para cumplir con una ley que tiene que cubrir mi proyecto. Pero es un riesgo porque no sé dónde conseguirlo, ¿sí? Y conforme pasa el tiempo, un riesgo se puede convertir en un problema porque probablemente nunca lo conseguí y ya estoy en tiempo de codificar ese formato. Entonces ya se convirtió en un problema. Hay que buscar también formas de mitigar esos problemas, ¿sí? Aquí viene una frase que me gusta mucho y que ojalá que muchos tuviéramos presente. El hecho de tener un área en nuestras empresas de pruebas no quiere decir que generemos producto basura, ¿sí? Te dice aquí en el penúltimo inciso de los principios de TCP, te dice, para obtener un producto de calidad al finalizar la prueba, tú tienes que haber puesto un producto de calidad desde que iniciaste la prueba, ¿sí? Es decir, en las empresas donde se hace manufactura, tú no vas a poner a la vista de un área de calidad un pastel mal hecho, es más, sin adornos, si no le puse levadura, llegas y le pones el pastel. ¿Crees que ese pastel va a regresar después de pasar por el proceso de calidad como un pastel sin defectos? Claro que no. Tienes que poner un pastel bien hecho, con todos sus ingredientes, cumpliendo todas las condiciones de la florecita que te pidieron para el pastel, del nombre de la persona a la que va dirigido el pastel, para que te lo acepten en el área de pruebas. Entonces, es algo que nosotros luego en programación no tenemos claro, porque salen defectos en el área de pruebas y o llega el defecto con el cliente. Ah, no, pues es que el de pruebas no se fijó que en lugar de Juan le puse Pedro y el pastel era para Juan. No fue problema del área de pruebas, el problema vino desde tú que hiciste el pastel, ¿sí? Entonces, sí tengamos presente eso. Si yo quiero que mi producto salga a las pruebas de integración limpio,
pues yo me tengo que encargar de que no vayan defectos desde que yo hago pruebas unitarias. ¿Sí? Entonces, sí es como que una frase que me gusta mucho en relación a la calidad. Si yo quiero generar productos de calidad, ¿qué tengo que hacer? Hacer un producto de calidad desde que yo codifico. ¿Sí? Validarlo yo primero, y si realmente ese ego que tenemos de que no nos digan que tenemos defectos existe, pues yo tengo que revisarme de tal forma que yo detecte esos defectos para que nadie más me diga que tengo defectos. ¿Okay? Y pues bueno, en general sería todo en relación a lo que, a las puntos o aspectos generales que yo iba a impartirles en relación a TCP y PSP.